¿Ya estamos? Buenas tardes, bienvenidos como siempre a las tertulias de Avance Social. Esta es la segunda ya de este curso y saludamos también a los que nos ven desde YouTube, que hay mucha gente que ve nuestras tertulias por YouTube. Lo siento, Jaime, ha sufrido una intervención y el hombre está un poco... está emboscado, ¿no? Pido perdón a los que tengan que verme. Bueno, como sabéis, por los medios que normalmente publicitamos las actividades de Avance Social, las tertulias, por Facebook, por correos electrónicos y demás, la tertulia de hoy se titula La Ley de Memoria Histórica y su alcance. ¿Qué nos jugamos las personas libres con su implantación? ¿Es el Valle de los Caídos la punta del iceberg? ¿Dependen otras decisiones políticas del resultado de la operación exhumación? De todo esto nos va a hablar Jaime Alonso. Voy a hacer una presentación como normalmente hago de las personas que vienen a la tertulia. Jaime Alonso nace en la montaña de León, en Puebla de Lillo, en 1952. Estudia el bachillerato en los Maristas y cursa la carrera de Derecho en Oviedo. Comienza el ejercicio profesional como laboralista para tocar todas las disciplinas del derecho, destacando con despacho propio y como abogado en esa época. Manos limpias, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, manos limpias fue el final. Bien. La acusación contra la Mesa del Parlamento Vasco, que se negó a acatar las resoluciones del Tribunal Supremo, conocido como el caso Atutxa, donde se consagra la doctrina de que la acción popular puede actuar en solitario sin el apoyo de la acusación particular o la Fiscalía. Fue también el autor de la querella que aparta a Garzón de la carrera judicial por su prevaricación, instrucción de los por él llamados crímenes del franquismo, frente judicial de la llamada Ley de Memoria Histórica. Aparte de estas anotaciones que le pedí expresamente a él para decir lo que tenía que decir y no otra cosa, yo quería comentar también un par de pinceladas sobre Jaime. Bueno, Jaime, como sabéis en los carteles y en la publicidad, es vicepresidente y portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco. No me equivoco, ¿verdad? No te digo. Bien. Pues como os iba a comentar, para mí es un privilegio y es un orgullo tener a Jaime aquí. A mí personalmente con Jaime nos une una amistad de hace muchos años. Jaime es una persona impecable, es una persona impecable, es una persona recta y es una persona que cuando ve algo que es justo se deja la piel por ello y no le importa lo que pueda suceder. Eso lo tenía que decir porque lo he vivido con él. Diario de Alcázar, 1979, 80, 81 y 82. O sea, casi nada. Y por lo demás, Jaime, te doy la palabra y deseosos de escucharte. Muchas gracias, don Jesús. La verdad es que el laconismo militar de nuestro estilo, como todos sabéis, me impondría ni siquiera un párrafo de gracias, pero estando aquí, digamos, don Enrique de Aguinaga y mi buen amigo, camarada y abogado, don Juan Oliveros, pues tengo que daros dos veces las gracias. Primero, porque me resulta muy fácil hablar con el corazón a gente que está rectamente formada, a sindicalistas de la valía del que me encuentro enfrente de mí y mirándole fijamente, y no digo el nombre porque en estos momentos se me ya la edad, Jorge, imagínate lo que me ocurriría si llego a los 95 años, sin embargo a don Enrique no le ocurre eso. Por lo tanto, os digo muchísimas gracias, para mí es un honor y un placer estar aquí, es motivo de enorme satisfacción. Sé que probablemente no os voy, digamos, a aportar nada muy novedoso, pero sí haré y aportaré mi experiencia, mi conocimiento vital en esta malhadada Ley de Memoria Histórica. Y comenzando por el final de las preguntas, no hay duda que afecta de manera esencial a nuestra libertad. No tengáis duda que el Valle de los Caídos no es la punta del iceberg, sino es el punto final, es
es el iceberg en toda su extensión, detrás de la cual pues vendría indudablemente todo lo demás, y todo lo demás pues es algo tan sustancial como la nación española, como la libertad del pueblo español, como la transición, mejor o peor, porque no se trata de hablar ahora de los defectos y de los problemas de la transición, que ahora estamos pagando de una manera evidentísima, pero en cualquier caso pues fue una transición de un reino, de un régimen determinado, autoritario, a un régimen pseudo-democrático o democrático formalmente, como querían las potencias extranjeras y como quisieron y diseñaron después de la Segunda Guerra Mundial para España. Solo que tuvieron que esperar a que Franco muriera, porque Franco tenía el apoyo del pueblo español, era enormemente carismático, convenía a todas las potencias extranjeras de manera especial, a Estados Unidos y los regímenes occidentales, y era en todos los aspectos, menos en el formal de la partidocracia de partidos y de elecciones cada 4 años, un modelo a seguir por su desarrollo económico, su avance social. De ahí que me guste especialmente el nombre de esta asociación. El avance social fue la esencia del régimen de Francisco Franco y la creación de la clase media. Por lo tanto, en ningún sitio puedo estar mejor para hablar en conciencia y lo que es y supone la ley de memoria histórica. Para ello, si os parece bien, y dado que luego hay coloquio y que sois vosotros los que me vais a hacer las preguntas en concreto que os interesa, yo os haré una especie de introducción reconviniéndome a la parte filosófica de la ley. Casi todos aquí estáis muy formados, sabéis cómo evolucionó el comunismo. El comunismo no acaba en el año 89 con la caída del muro de Berlín, sino que se regenera y tiene en el Partido Socialista Obrero Español y las socialdemocracias europeas, en virtud de un teórico del comunismo, Gramsci, y de su teoría primero del eurocomunismo y luego de la introducción de su filosofía degradante, decadente y proscrita en una conciencia racional y superior del ser humano, pero no en el actual mass media, en el nihilismo y en las sociedades acomodaticias que nos están imponiendo. Por lo tanto, Gramsci ha tenido un enorme predicamento y es el padre intelectual y el autor intelectual de lo que hoy os voy a relatar y que ha terminado plasmándose en una ley que se llama Ley de Memoria Histórica. En su día, os podéis imaginar que esas teorías no eran ni más ni menos que cómo llevar un fracasado sistema político al convencimiento de la sociedad, de las clases medias, de las clases elevadas y sobre todo del pueblo. Cuando ya la lucha de clases no tenía ningún sentido y cuando el comunismo había desarrollado todo su potencial y había evidenciado que no podía llegarse a la tercera fase, donde se suprimiera el partido, pues no quedaba más que lo grotesco, lo criminal y lo arrojante que su sistema había llevado a la economía, a la libertad y al pueblo. Por lo tanto, había que dominar la cultura. Y dominar la cultura es dominar el lenguaje. Dominar el lenguaje es dominar el pensamiento, la forma de expresarse, la forma de vivir. Y establecen una serie de parámetros porque ellos, y yo os voy a hacer como introducción filosófica las 4 premisas que maneja Gramsci y que la derecha incomprensiblemente pues no quiere enterarse, no se ha enterado y gracias y como consecuencia de ello estamos en una situación enormemente difícil. En primer lugar, y por citar a un hombre de su misma cuña, de su misma madera, que conoce por ser teórico muy joven del comunismo y viene a Barcelona y descubre en las brigadas internacionales lo que era esa filosofía y ese pensamiento político, es Orwell. Y Orwell señala con nitidez en 1984, es el libro que os recomiendo y que me imagino que todos vosotros conocéis, algo esencial, y es que para imponer las mentiras del presente hay que borrar las verdades del pasado. Ese es uno de los puntos angulares que contiene la Ley de Memoria Histórica,
como todos habéis podido comprobar desde 2007, en que Zapatero la impone en el Parlamento español. En segundo lugar, es también como consecuencia de la constatación por parte de Gramsci, teórico, sociólogo, ensayista y hombre preocupado en dominar, en cómo dominar las mentes, los corazones y la voluntad de los pueblos, se da cuenta que la mentira es uno de los instrumentos más importantes que dominan el mundo. Jean-François Revel, que es un teórico constitucionalista que los que hemos estudiado Derecho lo hemos conocido con Oliu en segundo y tercero de carrera, sabemos perfectamente que esa frase la significaba con extremada habitualidad y decía que el mundo estaba dominado por la mentira. Y curiosamente podía haber añadido, la mentira es la primera forma de corrupción, es el primer peldaño de la corrupción. Se comienza mintiendo en lo, digamos, particular, en lo menos importante, y se termina llevando el dinero público, cobrando comisiones de todo tipo, violentando la conciencia del pueblo, prometiendo una cosa y haciendo justo y exactamente lo contrario. Por lo tanto, la base de toda corrupción está en ese punto esencial de la mentira. Y la mentira hoy, no hace falta significaros, que está tan impuesta que, como sostenía Donoso Cortés, a menos de que amemos la verdad, no nos será dado conocer, porque la mentira, como instrumento del poder, al no tomarnos el trabajo de desenmascarar, termina adquiriendo con el tiempo la autoridad de lo verdadero. Estamos en esa fase que indudablemente la derecha, y el centro no existe, pero bueno, como todos van al centro, y hablo de centro, centro-derecha, socialdemocracia, etcétera, etcétera, no se ha tomado el trabajo de desenmascarar la mentira de la izquierda. Y no solo no se ha tomado el trabajo de desenmascarar, sino que encima le ha concedido la autoridad de lo verdadero y le ha dado pues un ámbito cultural de verdad y de progreso y de libertad que no les corresponde, que es absolutamente impuesto, y que con una adecuada formación de la gente de la derecha, de sus planteamientos y de las personas que han configurado esa derecha a lo largo de la historia de España, serían más que suficiente para poner a esa mentira. Pero de eso hablaremos a continuación. Y en cuarto lugar, es el tercero o cuarto, es el valor de la historia. La historia tiene un valor capital. La historia es esencial. Ortega se decía que era más importante al hombre y más natural al hombre que su propia naturaleza, que la esencia del hombre no era su naturaleza corporal, sino su naturaleza histórica, que el hombre era lo que habían sido sus antecesores y lo que él, en su etapa vital histórica, era capaz de legar a las generaciones posteriores. Por lo tanto, señalaba a la historia como esencial en la vida de los pueblos y de las personas. Esto que resulta tan evidente, la derecha tampoco le ha parecido importante y relega la historia al relato que hagan los historiadores. Y claro, si dejas en mano de un descendiente de Gramsci, de un Tuñón de Lara, don Manuel, al que en el año 73 pude conocer en Oviedo, y señaló a una serie de historiadores contemporáneos, no os preocupéis de los hechos no tienen importancia. ¿Por qué? Porque nadie, digamos, hoy se va a preocupar, nadie, digamos, que no sea erudito historiador en analizarlos, en estudiarlos, en extraer lo que de fundamento hay en esos documentos. Lo importante es el relato, y el relato va a depender de vosotros, de los que os dediquéis a la historia, y ese relato es lo que va como alimento a entender la sociedad, y el resto es fácil. Con dominar los medios de comunicación y las cátedras viene dado por descontado el resto. Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, estamos en un momento esencial y capital de desmontar la mentira, de saber la raíz del problema y la dificultad de esa mentira, de tomarnos el trabajo de desenmascararlo, de dar el valor a la historia que tiene, que es enorme, esencial y fundamental,
Y por último, también el reconocer que en la vida algo importa, en esa vida larga o corta que llevemos, Dios quiera que podamos llegar a los 95 años como nuestro admirado Enrique, y podemos saber que en esa vida larga o corta que llevemos, libres o siervos seamos. Y nosotros, que procedemos de una concepción del hombre, de la sociedad y del Estado completamente distinta a los materialismos circundantes en todo el siglo XX, pues somos los únicos que podemos decir que el hombre, como portador de valores eternos, el hombre eje del sistema, capaz de salvarse o de condenarse, ser racional, pero también con un alma superior que debe regir y acomodar esa razón, es y será siempre el eje de nuestro sistema, y con él esa libertad que es consustancial y gracias a la cual sí nos importa desmontar la mentira, desmontar la falacia de la historia y ocuparnos de tomarnos la molestia de luchar frente a esto. En segundo lugar, y no sé si me he extendido mucho o poco, pues tú me vas diciendo, porque la ventaja de hablar en público para gente conocida es que me adapto fácilmente en mi esquema mental, siempre además con el beneplácito de don Enrique, fuente de inspiración para todos nosotros. Sé que te voy a dar el coñazo, pero ¿sabes para qué? Para que no te me duermas. Si no, sé que te me vas a dormir. Entonces es fuente de inspiración para mí y lo ha sido siempre. En segundo lugar, os hablo de la propia ley de memoria histórica. Los epítetos ya los conocéis, es una ley totalitaria, es una ley cainita, una ley que además, digamos, solo mira a una parte, por eso es una ley de un bizco o de un tuerto o de una persona que tiene algún tipo de hemiplegia, puesto que solo le funciona una parte del cerebro. Esto no es un insulto para los que están en la ley de memoria histórica, pero es una realidad fácilmente constatable, que además encierra no solo la trampa semántica de decir que viene a ampliar derechos, como bien señala el preámbulo de la ley, que viene a reconocer los que han sufrido persecución por causa de sus ideas políticas. Bien, si es persecución, vaya usted a todo el siglo XIX y se encontrará todo lo que quiera. No le digo nada en el 20 y no le digo nada, si quiere acotarlo, desde el 1 o 14 de abril del 31 al 18 de julio del 36. Y ya verá lo que es la persecución política en serio y de verdad, y el asesinato en serio y de verdad, y la laminación de la oposición hasta el líder de la propia oposición, Calvo Sotelo, asesinado el 13 de julio del año 36. Y bien, todo eso que es facilísimamente explicable te llevaría a decir, haga usted una ley histórica de los que han recibido persecución, pero no en la guerra civil, no acote usted a la guerra civil, vaya al 1 o al 14, como quiera, de abril del año 31 y acabamos en la guerra civil, que es lo que hizo la República. Y no digo nada en el interregno del año 34. Por lo tanto, esa sería una ley de memoria histórica objetivable y donde no incidiera sobre una parte respecto a la otra. ¿Por qué se hace así? Pues porque el relato es lo que importa. Lo que importa es el adoctrinamiento. Esta ley, que ahora explicaré las 4 fases, y que lamentablemente estamos ya en la última fase, y estamos en la última por lo que os dije desde el punto de vista filosófico, por culpa de la derecha, por culpa de que no había oposición a esa mal llamada ley de memoria histórica y porque el Estado de Derecho no se ha defendido, porque es una ley manifiestamente inconstitucional, que va contra Franco y el franquismo, que en la guerra civil obvia las checas, las brigadas internacionales, los 70.000 crímenes cometidos por la izquierda. Claro que la izquierda era el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda era UGT, la izquierda era el Partido Comunista, la izquierda eran los separatistas. Curiosamente son los mismos que están queriendo destruir ahora a la nación española 83 años después.
con lo cual hay connotaciones y similitudes que os pueden, digamos, acrecentar la gravedad del diagnóstico y del problema. Pero en definitiva, cuando se produce esa ley 52/2007 de 26 de diciembre, era consecuencia de lo que había visto el Partido Socialista Obrero Español, que ocurría en la democracia española. La democracia española, en la transición, nace con un complejo de Edipo, con un complejo evidente de quien cree que hay que matar al padre para sobrevivir y que además lo que ha hecho el padre, aunque nos deja una excepcional herencia en lo material, pero en lo político, pues bueno, es fácilmente reprobable porque era autoritario, porque nos responsabilizaba en nuestros estudios y nuestro trabajo, porque en definitiva nos exigía algo que cuando se es joven, pues digamos, vive uno mejor en la anarquía, en el libre albedrío y en el nihilismo militante y combatiente. Por lo tanto, ellos se dan cuenta perfectamente que no pueden provocar la ruptura, que la transición política se hace de la ley a la ley, que esa transición política la hace el franquismo y no otro, porque era el único que tenía legitimidad de origen y evidentemente legitimidad de ejercicio. Y que o te sometías a esa legalidad o no tenías absolutamente nada que hacer. La ruptura, cuando se produce en el año 78 y se somete al referéndum de la nación la Constitución española, recordar que no llegaba al 13% del electorado, contando con que la abstención también sumaba una cifra importante que siempre se da en torno al 10%. O sea que en definitiva los rupturistas, que era toda la izquierda, que querían ya provocar la vuelta a la Segunda República, tienen que esperar, y tienen que esperar 43 años, que no está mal teniendo enfrente la derecha que han tenido y el centro democrático y social que han tenido. Pero ya sabéis cómo es la izquierda, avanzan en virtud o retroceden para avanzar más en virtud de lo contendiente, de lo contingente, de lo variable y de quien tengan de lo que ellos consideran enemigos, porque sí que nos consideran enemigos. Pero como los enemigos somos nosotros y estamos facilísimamente calladitos y etiquetados como extrema derecha, no ha habido mayor dificultad en mantenernos en ese gueto de proscripción y de análisis político. Pero esa, llámense como se nos quiera llamar, lo que ocurre hasta el 2007 de Zapatero son 3 hitos fundamentales que es preciso que vosotros conozcáis y que no voy a entrar en mayor profundidad porque si no me alargaría mucho, pero que son esencialmente el que para ser demócrata hay que ser antifranquista. Inoculan en la sociedad, lo aceptan todos los exministros de Franco, lo acepta la UCD y Adolfo Suárez al frente, que los que tienen que exhibir y dar y entregar carnet de demócrata es la izquierda. Y a la izquierda no se le exige ni que rectifique respecto al pasado, ni que justifique el año 34 y su rebelión contra la legalidad republicana, ni que justifique el fraude electoral de febrero del año 36, ni tampoco que se lleve a la guerra civil en España en ese periodo del febrero del 36 al día, asesinando al final al líder de la oposición, Calvo Sotelo, y a los otros 2 líderes porque no los encontraron en la casa. Tampoco se le va a pedir explicaciones sobre el oro que roban y se llevan del Banco de España y todo lo que se llevan del Vita, que es ni más ni menos que el depósito de todas las cajas y todo el dinero de los españoles. Ese expolio, que un auténtico latrocinio, y que además no han transcurrido tantos años como para que alguien se lo exhiba en el Parlamento, a los medios de comunicación, y que se estudie e investigue en las cátedras, no os preocupéis que no va a ocurrir, por lo menos no iba a ocurrir hasta ahora. Yo todavía no he perdido la esperanza y no la voy a perder, don Enrique, mientras viva. Por lo tanto, como no voy a perder esa esperanza, vamos a seguir avanzando. Este es el primer hito de, para ser demócrata tienes que ser antifranquista. El siguiente hito ya es que empiece a gobernar la derecha franquista de UCD, de Adolfo Suárez, pues bien, no tenía
mayor fundamento y como vino se fue, cumplió con su misión, que era hacer la transición, y no tenía mayor arraigo que lo tuvo el franquismo, pero una vez muerto Franco, pues no tenía mayor consistencia que la de sus líderes. Y así como Fraga, pues era un hombre preparado, un hombre con fundamentos doctrinales y de Estado, pues la UCD era una amalgama de subsecretarios y de personas de segundo nivel, comparándolo con ahora, eran unas eminencias sin lugar a dudas. Con los másters que hay ahora y con los doctorados, no tengáis la menor duda que era lo mejor que ha habido en la democracia, pero aún así era muy pobre si lo comparas con la clase dirigente de Franco y del franquismo, que es obviamente con quien hay que compararles. Por lo tanto, cuando llega y triunfa el Partido Socialista Obrero Español en el año 82, es cuando comienza con la patulea de los 100 años de honradez y de firmeza. Imaginaros el chiste y la broma que un Partido Socialista triunfe con ese eslogan, cuando 42 años antes había hecho lo que todos sabéis, y sin que nadie le dijera otra cosa que debajo del cartel, eso de y 40 años de vacaciones, que era un ácrata convencido el que dijo, pero por lo menos a mí no me vais a tomar el pelo. Y en el franquismo no hicisteis más que estar de vacaciones. Por eso le puso al lado el cartel que todos sabéis de 100 años de honradez y de firmeza en los 40 años de vacaciones. Llega a la derecha, que había que esperar a que llegara a la derecha para que se produjeran esas previsiones normativas que señala la Constitución, la ley electoral, el bipartidismo, etc. Y llega al poder, pues Aznar, José María Aznar. Entonces, todos me imagino que estaríais sorprendidos que un nieto de don Manuel Aznar pudiera llegar al poder, a la Moncloa, y creeríais que Franco, por descontado, ni en sus peores sueños iba a imaginar que uno de los mayores antifranquistas iba a ser el nieto de don Manuel, que le prologa el diario de una bandera, de más ni menos, y que fue ministro de Asuntos Exteriores, vamos, no ministro de Asuntos Exteriores, sino embajador en distintas cancillerías, con una eficacia y un rigor indudable. Pues tampoco me imagino que Luis María Ansón pensara que era el furibundo antifranquista después de muerto Franco, que iba a querer enfrentar a la monarquía con Franco, obviamente la que le debe todo, y a don Juan de Borbón con otra cosa que no fuera su botella de whisky. No era con su botella de whisky, sino con Francisco Franco. Ni más ni menos. Bien, estas son las paradojas, y José María Aznar, cuando llega, aparte de que no voy a extenderme mucho porque no me parece que el personaje merezca mucho la pena, solo en los 2 o 3 aspectos, que es el responsable no solo de lo que hoy ha ocurrido o lo que ha adoctrinado en Cataluña con el bilingüismo, con la inversión lingüística, con entregar la educación allí, con disolver al ejército en su parte nuclear de la mili de todos los españoles y un largo etcétera, sino lo que hizo respecto a la ley de memoria histórica. Podía, como buen hombre de derechas, ser un hombre estudioso de Jovellanos, podía perfectamente ver lo que había sido en el siglo anterior Maura o cualquiera de los hombres que dentro de la derecha habían sido, digamos, cumbres del pensamiento, Canalejas, si quieren aproximarse un poco más. Bien, todo desde Jovellanos para acá, Menéndez Pelayo, Vázquez de Mella, podía haber recogido todos los tradicionalistas en mayor o liberales desde el siglo XIX de esa derecha. Pues no, eligió para su, digamos, exposición ante el pueblo español su devoción por don Manuel Azaña. Claro, la perplejidad, me imagino que de los medios de comunicación y de la propia derecha, cuando dijo que su líder y su referente, aparte de hablar en catalán en la intimidad, pues con Ana Botella me imagino que no tendría una intimidad con alguna catalana. Entonces, aparte de ese chip, resulta que su referente era ni más ni menos que uno de los responsables de la tragedia nacional de la Segunda República, y un hombre que, excepto escribir bien, todo lo demás lo hacía mal.
fatal y que solo le tuvo al final esa paz, piedad y perdón que todos le concedemos y esa reconversión al cristianismo según parece. Pero todo lo demás, desde Casas Viejas, pasando por los distintos gobiernos, cómo manejan a don Vicente Alcalá Zamora, cómo provoca el fraude electoral de febrero, cómo forma parte de todo el entramado golpista en el 34, etcétera, etcétera, pues bueno, que alguien de la derecha reivindique hazaña resulta cuando menos paradójico. Pues este es José María Aznar. Pero los hechos que hace, no solo lo que dice que admira, sino que en el Parlamento en el año 2003, sin que nadie se lo hubiera pedido, o si se lo pide, obviamente es la izquierda, oye, José María, ¿por qué no hacemos una pública revocación de Franco y del franquismo en las Cortes? Si somos unas Cortes democráticas, lo que tenemos es que abominar de lo anterior que no era democrático. Por lo tanto, lo anterior es Franco. Podía perfectamente decir, vale, lo hacemos cuando vosotros abomináis de la Segunda República, cuando la izquierda renuncia al comunismo y diga que se siente avergonzado de sus antepasados y sus antecedentes, y entonces, aunque no tiene nada que ver y no es equidistante ni equiparable, podría entenderse a efectos dialécticos que se hiciera proscripción de ese pasado inmediato. Pero no fue así, y le presentan a las brigadas internacionales y presentan en el Parlamento que unos brigadistas desean tener la nacionalidad española. Y no solo las Cortes le conceden la nacionalidad española, sino que además se lo conceden como defensores de la libertad y de la democracia. Tal impostura, tal aberración conceptual, lógica, filosófica, política, histórica, comprenderéis que tiene un eco y una proyección mediática brutal en la conciencia ya anestesiada de ese pueblo. O sea que estos vinieron a salvar la democracia española. O sea que, como nadie les dijo quién los había convocado, quién formaba parte de esas brigadas internacionales, de dónde habían salido, quién las financiaba y qué vinieron a hacer España, pues eran esos defensores de la libertad y de la democracia. Esa impostura leninista que tanta fuerza puede cobrar en sociedades previamente anestesiadas y sin valores y sin conocimiento de lo que ocurriera antes de que ellos hubieran nacido. Esto sencillamente fue demoledor y fue el antecedente junto a la proscripción en el año 2003 de Franco y del franquismo en las Cortes Generales con mayoría absoluta, repito, de Alianza Popular. Por lo tanto, si esto hace la derecha, ¿qué no se puede esperar de la izquierda? Pues la izquierda va a su paso, se da cuenta que la batalla de la historia y de los medios de comunicación nunca la podría ganar si no comete dos felonías, dos arbitrariedades y dos delitos de lesa patria. Primero, desmantelar el archivo de Salamanca, que os acordaréis, es un archivo que ahí estaba la conciencia del pueblo español. Allí estaba archivado todo lo ocurrido durante la Segunda República y la Guerra Civil en toda España, especialmente en Cataluña. Pero no solo era de Cataluña. Pues bien, con nocturnidad y alevosía y en distintas salidas, en 2006, gobierno de Zapatero, siendo ministra de Cultura la que hoy es vicepresidente del gobierno, Carmen Calvo, provocan que el archivo de Salamanca pase a Barcelona. Pero no pasan solo las 400.000 fichas, pasan 2 millones en sucesivas entregas de fichas de todos los españoles, donde se acredita pues todo lo que había ocurrido, con nombres, con fechas, con toda la barbarie de la izquierda en cada casa, con cada familia, todo lo que se incauta pues, a todas las fuerzas actuantes cuando triunfa Franco y las fuerzas nacionales. Bien, esto, aunque al final se va a conseguir revertir y se puede ganar en vía judicial, este es el antecedente inmediato y delictual para que, una vez que no exista referencia
sobre la conciencia de nuestra historia documentada, se pueda imponer la fechoría que te dé la gana. Y Companys, que en 2 meses había matado a 4.000 tipos, pues pase a ser otro defensor de la libertad y de la democracia y del Estatuto de Autonomía. Bien. Por eso, una vez desmontado el archivo de Salamanca, un año después, en diciembre, viene la promulgación de la Ley de Memoria Histórica. Y esta ley, aparte del que no existe en ninguna sociedad democrática del mundo, es una ley que establece un único relato de la historia. Una ley que pretende que la historia se regule como se regula cualquier otra actividad del ser humano. Comprenderéis que, volviendo a Orwell, estaríamos en la granja orwelliana. Aquí sencillamente usted es un animalito, a usted se le da todas las mañanas lo que tiene que saber y lo que es políticamente correcto. Usted no se puede salir ni en las cátedras, ni en el pensamiento, ni en la manifestación, porque este es el origen, el inicio de la Ley de Memoria Histórica. Pero es que han avanzado notablemente en esa Ley de Memoria Histórica. Proposición de este año pasado, donde se prohibirá y se multará a todo aquel que piense o discrepe. Se creará una comisión de la verdad y además de esa orwelliana comisión de la verdad sobre lo que se puede o no decir, sobre lo que es verdad o mentira, existirá un ámbito sancionador y punitivo para todos los que discrepen en esa cruz. Y por si todo eso no fuera suficiente, se ilegalizará a todas las organizaciones. Obviamente han señalado la Fundación Francisco Franco, de lo que me honro, porque soy de los que creo que la Iglesia ha existido gracias a la persecución y a las catacumbas, y por lo tanto no es en los salones donde tiene que estar la fe, ni es en los lugares donde se decide el destino de las naciones y de los pueblos. La realidad, como lo ha demostrado la historia de España en 1808, en 1936, está en el pueblo español, en que despierte y que tome conciencia de lo que se está jugando. Y por lo tanto, a mí eso de que me proscriban o me ilegalicen, ni en lo personal ni en lo ideológico, me afecta mucho. Creo que es mejor todavía, sería una oportunidad enorme. Pero por si acaso vamos a combatir para que esto no ocurra. Al final, como señalaba esta Ley de Memoria Histórica, todavía tienen que desarrollar el adoctrinamiento, que es la Ley de Memoria Democrática, que todos me imagino que ya sabéis que se está aprobando en las distintas autonomías, porque España para eso la han dividido en 17 estados o minestados, para que no alcance la mano con la herida, como señalaba el poeta español, y que al final, pues, digamos, sea más fácil el destruir la nación en otro tiempo imperial y civilizadora. Por lo tanto, ya en distintas autonomías está, y no creáis que son autonomías gobernadas por la izquierda, no, la derecha está haciendo exactamente igual. El final de esta historia es la, digamos, memoria democrática, adoctrinar a los niños desde su juventud en lo que es bueno, en lo que es malo, en lo que está bien, en lo que está mal, en lo que es democrático y lo que es abominable. Y democrático obviamente es lo que tenemos ahora en el gobierno. Y democrático es que Pedro Sánchez gobierne con terroristas, con demócratas bolivarianos y con separatistas de toda la haya y condición. Bueno, pues eso es lo democrático, y sin embargo no es democrático el que el pueblo español pueda manifestar en su propia lengua la educación de sus hijos. O no es democrático el que pueda trabajar como médico en una de esas autonomías donde se exige como cuestión esencial el idioma vernáculo y no materno común de los españoles. Como veis, cuestiones que afectan a la libertad esencial son proscritas, y falsedades de un liberalismo trasnochado y liberticida son las que quieren imponerse. El final de todo esto, ¿qué es? ¿Por qué se fijan en el Valle de los Caídos si ya la Ley de Memoria Histórica, su artículo 16.1, había dicho que era una basílica, que estaba excluido de la memoria histórica?
y que, por lo tanto, no entraba dentro del ámbito, excepto que se prohibía que dentro del recinto de la basílica y en su área perimetral se exaltara a Franco y al franquismo. Os parecerá una desproporción, diréis, bueno, y si es un muerto de hace 43 años, sobre todo si fuerais de derechas, lo diríais, ¿qué más da donde esté enterrado? ¿Qué más da que se pueda enterrar en otro sitio? ¿Por qué en el Valle de los Caídos, y no, si no era su voluntad y no había sido su voluntad expresada que fuera enterrado ahí? ¿Qué más? ¿Por qué no se le puede enterrar en otro sitio, ya que no fue una de las víctimas de la guerra civil? Y así podía hacer distintas conjeturas, pero nos perderíamos de la evidencia del propósito. El propósito es de un calado enorme, definitivo. Franco y el Valle de los Caídos es el símbolo que nos queda de aquella España de nuestros padres. Es el símbolo que queda de esa España de avance social, esa España que triunfó frente al comunismo, esa civilización occidental recobrada, esa nación que cuando ellos tenían ONU supo tener dos y seguir a su invicto caudillo hasta su muerte. Esa España, aunque crean que ha muerto, yo sigo sosteniendo que no. Y que además es importante, vital, que siga viviendo. Si aceptamos que un Estado de Derecho no prime sobre la arbitrariedad de un decreto ley, y si me extiendo en el decreto ley me meto en terreno jurídico, y aquí, aparte de entenderlo, a lo mejor menos de lo debido, no tiene ningún sentido, porque sencillamente es inconstitucional el Real Decreto, y como todos sabéis perfectamente, no se puede de manera excepcional y urgente, por decreto, exhumar a una persona, a cualquier persona, no solo al jefe del Estado, y quien fue, quien ha sido y quien será Francisco Franco para los españoles, a cualquiera de vuestros padres, a cualquiera sin vuestro consentimiento y autorización. Pero es más, en una basílica pontificia que creó él, y cuya basílica conmemora no solo con la cruz del perdón, no solo con la reconciliación bajo la admonición de Dios, no solo se reza por todos los caídos, obviamente. Franco en el año 57 no va a decir por los caídos de uno y otro bando, era más culto y sabía definir lo que había sido la guerra civil, una cruzada de liberación, como había sido, como es cierto que fue, y por eso lo significa los caídos en nuestra cruzada de liberación. Pero eso no significa que excluyera a uno respecto a otro. Por eso ahí se entierran todos. Es el único monumento en el mundo a la reconciliación. Es la segunda basílica, en este caso menor, para no compararla con el Vaticano, que Juan XXIII y antes Pío XII consagra como tal. Y esa consagración, y además entregada a la orden benedictina, entonces de Silos en el año 58, rige, permanece y debe permanecer eternamente. Por lo tanto, ¿por qué razón quieren sacar a Franco? Pues sencillamente, si se permite, si se tolera, si ese mito cae para ellos también, porque ellos han mitificado a Franco, la prueba es que llevan 48 años, o 43, perdón, viendo cómo destruir su figura, su obra, cómo conseguir que deje de tener virtualidad práctica en la vida de los españoles. Y sin embargo, no solo no lo han conseguido, sino ahí está el referente del mes de agosto, cuando se han duplicado las visitas al Valle de los Caídos. Ahí veis la cantidad de españoles que están yendo con sus hijos, etcétera, a rendir tributo y homenaje de gratitud a Francisco Franco. Y obviamente no voy a ocultar que también a José Antonio Primo de Rivera, mártir sin duda de la cruzada, y que ojalá, como dijo en su testamento, sea la última gota de su sangre
la que se derrame por España. Por lo tanto, hay que acabar con el guerra civilismo. Hay que evitar a toda costa que vuelvan a llevarnos al año 31 o al 34. Hay que impedir, porque nos va en ello la libertad, nos va la justicia, nos va el progreso, nos va esta, entre comillas, sociedad del bienestar, y os va a todos los que todavía conserváis pensiones y penséis vivir al menos 105 años, como yo deseo a don Enrique de Aguinaga. Por lo tanto, como nos va todo en ello, y ellos, los enemigos de nuestra civilización, lo saben perfectamente, hay que evitar legalmente y de facto que Francisco Franco se mueva del Valle de los Caídos, que la cruz sea volada, que los benedictinos salgan del valle y que sea resignificado, que ya sabéis en lo que consiste la resignificación de estos bárbaros de la cultura y de la milicia, además del arte. Recientemente habréis leído todos lo que fue el Guernica realmente y lo que lo han convertido. Por lo tanto, resignificar el Valle de los Caídos sería convertir el valle probablemente en un burdel, que es lo que mejor le representa a la actual ministra de Justicia, a su querido Baltasar y a toda la trama y toda la conspiración policial corrupta. Gracias, no quiero extenderme más y establecería el coloquio que todos tenéis establecido habitualmente. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Gracias por tu magnífica presentación a la tertulia. Agradecerte, no te lo he dicho, que estás con tu nariz medio tocado y has venido aquí. Pero la voz, que era lo único importante, bueno, yo creo que no ha estado del todo mal. Perfecto. Digo yo. Bueno, pues ahora establecemos el turno de preguntas a la mesa. Los que sois veteranos, ya sabéis, levantáis la mano y yo voy tomando nota por orden para ir dando la palabra. Y los que sois nuevos, pues ya sabéis cómo se funciona. Normalmente la primera palabra la tenía nuestro presidente, pero como no está por motivos personales, pues se la vamos a dar al primero que ha levantado la mano, que ha sido Javier Villamor. Adelante. Quería, si pudieras actualizarnos un poquito cómo está el tema actual, teniendo en cuenta que se ha creado bastante barullo con la posibilidad de que Franco vaya a la Almudena. ¿Es eso factible? ¿De verdad la pérdida de familia? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Mire, estamos... mira, porque eres un tipo al que aprecio enormemente y que nos tuteamos desde prácticamente que nos conocemos. El Valle de los Caídos y la mentira que se ha creado sobre el Valle de los Caídos, que han creado el 95% de los medios de comunicación, como sabéis, están en manos del poder y en manos de la izquierda. Los medios de la derecha o no se atreven o hacen un seguidismo partidista y en este caso cobarde. La realidad no es lo que ofrecen los medios de comunicación. El decreto ley es un decreto ley trampa, inconstitucional, repito, de la A a la Z, por 4 cuestiones básicas, porque un real decreto ley no puede contravenir una normativa de orden superior, porque no existe el carácter de excepcionalidad y de urgencia que señala el artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar, porque ese decreto ley es en un lugar sagrado y ni una ley siquiera ordinaria en contra de un concordato establecido en agosto del año 79 por el Estado español y la Santa Sede y ratificado en el año, creo que 87. Por lo tanto, en pleno vigor. Además, porque es una ley singular, está hecha solo y exclusivamente para Franco. Y en cuarto lugar, por señalar 4 patas de la mesa, porque en esa singularidad el decreto es tan malo que como lo que quieren es exhumar a Franco, aunque no lo diga, lo dicen en la exposición de motivos, pero no en el articulado de la propia ley, sí dice que para justificar ese real decreto, para justificar el que se exhume a quien está allí, que no haya participado en la guerra civil, porque son tan torpes, o no lo han analizado, o no les ha dicho nadie que allí estaban enterrados después de la guerra civil no solo Franco, sino en cementerios
también católico, y al lado de la basílica hay 4 abaces de la abadía benedictina y 15, monjes benedictinos, aparte de otros 40 o 50 personas que desde la guerra civil se han enterrado allí por una u otra razón. El último, nuestro querido camarada y amigo Sigfredo Illers, que todos tuvisteis el privilegio de conocer. Y esas personas, en virtud de ese decreto, tendrían que salir también como Franco. Con lo cual llevan a la orden benedictina a no solo defender a Franco y la basílica como tal, sino el cementerio religioso anexo a la basílica, que es a su propio benedictino. Y lo tiene que hacer no solo los benedictinos, sino la propia Iglesia. Con lo cual se ha metido en un problema mucho más serio. Pero lo mismo que los sarracenos no nos hubieran invadido, sin existir un Opas, el conde Don Julián, indudablemente aquí no podrían triunfar si no existe una traición interna. Y esa traición no puede venir más que de 2 lados, de la familia o de la Iglesia. Voy a empezar por la familia, para tranquilizaros. El Real Decreto Ley tiene una trampa, y es que dice, lo saco mediante este decreto, y lo saco sí o sí, viene a decir, porque es voluntad del gobierno, porque el Consejo de Ministros aprueba ese decreto ley, porque lo sometemos a la ratificación del Parlamento, y la derechita se abstiene. O sea, Poncio Pilato en versión moderna. Creen que no va con ellos la historia, que eso no tiene importancia, que allí el lugar en el que habita y la persona que habita, dice el que aspira a ser presidente del gobierno, tiene guasa la cosa, que no tiene para él ninguna importancia ni trascendencia, porque además su abuelo era. O sea, hay que ser cretino en grado máximo para decir semejante estupidez. Bien, ese Real Decreto señala que la familia, ya que yo lo voy a sacar, se ponga usted como se ponga, se oponga o no se oponga, y el Estado de Derecho, para eso nombro yo los jueces, va a decir lo que yo quiera, y no existe tal Estado de Derecho, te lo viene a decir subliminalmente, y todos los medios de comunicación amplifican, usted me va a decir dónde quiere que se entierre a su abuelo. Y si usted no me dice dónde quiere que se entierre su abuelo, lo va a decidir el gobierno. Entonces la familia, ante esa tesitura, no le queda más remedio que no dejar que sea el gobierno el que decide dónde se entierra su abuelo. Y entonces lo que dice en otro sí, y después de un magnífico y ponderado recurso, en este caso no es recurso, sino presentación de alegaciones a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, nombrada al efecto, y que está recusada por nosotros, por la familia, y no sé si por la orden benedictina también, me imagino que no, le señalamos en el otro sí. Primero, todas las oposiciones, vicio de nulidad, inconstitucional de la ley, viola el artículo 16.1 de la libertad religiosa, la posibilidad de exhumación, de inhumación sin consentimiento de la familia, es un derecho fundamental, etc. Es muy largo y son 16 o 14 puntos esenciales. Pero además de esos puntos, hay que decirle al gobierno, no, mire usted, a mi abuelo, dice la familia, no lo decide usted dónde se va a enterrar, lo decide la familia. Y se lo señalamos en el otro sí. Para el caso improbable de que este decreto se pueda materializar y que esa ley que señalamos inconstitucional, arbitraria y todos los epítetos que le da la gana, al final triunfara y se tuviera que exhumar, no es usted el que decide el destino, sino la familia. Y le voy a decir dónde, como usted me pide o exige. Y ese dónde es decir a el cobarde que se pretende lavar las manos o convertirse en otro Opas, a esa conferencia episcopal, a ese Vaticano. Yo no quiero decir ni señalar a nadie, porque hasta que no se produzca esa terrible traición, si es que se produce, no debemos ser otra cosa que prudentes. Pero es decir, bueno, pues ya que no quieres tomarte una taza de café, te vas a tomar 2, porque si se va del Valle va a ir a la Almudena, a la Catedral de Madrid, donde ya eres tú, obispo Osoro, y es la conferencia episcopal los que tienen que velar por el lugar donde va a estar reposando eternamente, esperamos,
porque aquí no hay posibilidad, como en Francia, de crear unos inválidos para Franco. Está muy por encima de Napoleón, obviamente, y yo creo que el mejor sitio sería en la Plaza de Oriente y hacer un túmulo como los inválidos, con 4 entradas, pero bueno, eso se lo propondremos con una serie de arquitectos a los futuros gobernantes de esta nación y de otro signo político. Más preguntas. ¿Qué sitio? Más preguntas. No me deje. Don Enrique de Aguinaga. No, yo no voy a preguntar nada. Voy a felicitar efusivamente a mi amigo Jaime porque ha hecho una síntesis perfecta, porque tiene una información de primerísima mano, porque tiene una calidad jurídica que no tenemos otros, etcétera. De manera que te felicito de todo corazón y has hecho una síntesis que no se puede hacer mejorar en ese espacio de tiempo todo lo que has metido todo el problema es complicadísimo. Yo lo he estudiado como diletante, yo he estudiado, ya te digo, y claro, la ley de la memoria histórica hay que estudiarla, la gente no la ha leído. La ley de memoria histórica es un artículo, que es el artículo 15, nada más. Todo lo demás es reparaciones, ¿verdad? Porque además ni se llama ley de memoria histórica, se llama ley de reparaciones a las víctimas de los sufriendo, tal y tal. Bien, es el artículo 15 nada más, y todo lo demás son reparaciones. Naturalmente, hemiplégicas, como ha dicho Jaime, ¿verdad? Es decir, no hay nada de los perseguidos, aunque introduce la persecución religiosa entre los temas. Es falsaria todo, ¿no? En el preámbulo habla de reconciliación, pero ¿qué reconciliación puede haber? No se puede sorber y soplar a la vez. Es decir, si usted habla de reconciliación, no puede hablar de condena. Es decir, porque entonces, ¿quién se reconcilia? En fin, Jaime, enhorabuena. Yo lo único que puedo decir, don Enrique, es que lo que sé, en un porcentaje amplísimo, lo he aprendido de usted. Bueno. Y lo vuelvo a confesar públicamente. Yo y cuando además, llegue a mi casa se lo voy a decir a Rosa, que es mi peruana, don Jaime ha dicho cosas buenas de mí. Y que me invite, y además que me invite a comer, se lo dices también. Y es verdad, no es ningún secreto que una de las fuentes, porque la ley desde el punto de vista jurídico sería para hacer una conferencia solo y exclusivamente para señalar los defectos de la ley, pero muy bien los documentos con los que don Enrique nos ilustra habitualmente, y Dios quiera que nos ilustre muchos años, porque él sí ha analizado la ley de memoria histórica, la ha estudiado. Artículo por artículo. Exacto. Y además hace una síntesis perfecta. Yo no he encontrado a nadie. Hay un libro de Liceras, que soy magistrado, y lo cito porque no le ha tocado nada, y si me toca tendría que a lo mejor solicitar el no participar como consecuencia de haber escrito ese libro sobre la historia. Hay un magistrado en la audiencia que ha hecho un libro fantástico de consulta, es muy bueno desde el punto de vista jurídico, el mejor que hay con diferencia, porque no hay otro, y que además creo que tuvo a este niñato, al Ranz, lo tuvo él de alumno. Y cuando un día le pregunté, digo, bueno, ¿y de dónde le viene a este chico el odio? Y dice, pues eso me pregunto yo. Y dice, porque no lo parecía. Venía a hacerme la pelota como todos los alumnos, quería probar como todos los alumnos, y no le noté nada especial ni que destacara por nada. Y pues quería destacar, pero cobrando, haciéndose funcionario del Estado y montando el despacho en el Ministerio de Justicia, que es lo que tiene ahora. O sea, que imaginaros Eduardo Ranz lo que ha crecido gracias a don Pedro Sánchez. Nosotros, de todas formas, si recordáis alguno, yo creo que estuvisteis aquí en marzo, tuvimos una tertulia que la presentó nuestro abogado de la asociación, que anda por ahí el hombre tosiendo con fiebre, está escondido. Pues que no venga aquí, tiene fiebre, lo que me faltaba. Que hablábamos desde el punto de vista jurídico, Jaime. Se trató aquí, yo creo que lo puso bastante bien. Y bueno, era siempre un recordatorio que lo tratamos y yo creo que se expuso con brillantez. Jorge Garrido, adelante. Bueno, aparte Perdona, Jorge, que en ese momento
Fíjate si te conozco, si te he tratado, si hemos estado eso, juntos y en para el eso momento que te veo y se me va el nombre Para eso y apellido, estoy Jorge. Son los Sí, años, son los años. los años, eso es evidente. Agradecido además por la referencia. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta un poco quizá desagradable para los que tenemos cierta forma de ver las cosas. No, bueno, quiero decir, la ley de memoria histórica sabemos que es sectaria, sabemos que es como tú dices, pero como intenta aparentar por lo menos un poco de equidistancia, aunque es falso, pero bueno, es verdad que si fuésemos estrictos, por ejemplo, no se podrían hacer monumentos tampoco a las brigadas internacionales. Habría que quitar la calle de Dolores Ibarruri o de Carrillo, por ejemplo, si fuésemos estrictos. Largo Caballero era el primero. Por supuesto. Primerito. Es decir, La lección Prieto, vamos, a continuación. Negrín, no te digo nada, un hospital que le han regalado Así es. su claro, nombre y todo. lo que te quiero plantear es lo Canarias. siguiente. Nosotros es verdad que no somos de los de borrar la historia, de los de ir contra los demás, el que ha sido un personaje pues ha sido el punto, aunque no nos guste, pero no deberíamos pensar quizá, aunque sea una segunda fase, porque todavía estamos en la de defendernos, pasar un poco a la ofensiva, decir, ley de memoria histórica, fuera a la calle de todos los protagonistas de la guerra civil del otro bando. Mira, Jorge, estoy tan de acuerdo con que me parece inconveniente, sino que creo que esta semana un miembro del despacho, que Juan a lo mejor lo conoce, Javier Cons, lleva trabajando ya 3 meses sobre una ley de reconciliación histórica. Esa ley tiene que desmontar desde el artículo primero, crear al último, la ley de memoria histórica, crear unos antecedentes, una exposición de motivos real, amplia, y decir, mire usted, si ustedes no han superado la guerra civil será porque la han perdido. Será sencillamente porque Franco les destruyó en su avance social todos los postulados, si es que los tuvieron alguna vez y fueron reales, socialistas. Y miren ustedes, ese odio cainita, iconoclasta, resulta absurdo de que hoy pueda repetirse eso, de llevarlo a las universidades y los niñitos de las universidades que en vez de dedicarse a estudiar y a formarse, se dedican a analizar la Revolución Francesa para ver cómo la vuelven a reeditar 2 siglos después. Pues estamos equivocados, o cómo fracasó el comunismo para volver al comunismo. Claro que esa es la solución, y yo creo que ahora hay una oportunidad de que un partido político que se ha abierto como alternativa al sistema, si realmente es alternativa y si realmente se consolida como alternativa al sistema, que hay que apoyar en ese sentido. Es una manera de pensar y de entender, y aquí no he venido a hablar de nada de eso, pero ya que me lo tocas, te digo, esa ley de memoria histórica nosotros la tenemos, la tendremos en una semana, te la pasaré, la entregaré donde corresponde para ver si esa alternativa al sistema la quiere recoger, porque si te das cuenta se han quedado tan descolocados hasta el PP que ya han buscado a un descendiente de Suárez, que si el padre era malo el hijo es peor, con lo cual imagínate lo que va a salir de ahí con el Adolfito hablando de una ley de reconciliación nacional. ¿Pero por qué? Porque el clamor del pueblo español es enorme, porque ahora han salido franquistas que ni nosotros nos imaginábamos, que no sabemos de dónde venían, que hoy hay periodistas que te abrazan y en privado te dicen, estoy con vosotros, seguir, ánimo, qué bien, y tal, y oye, ¿cómo va a acabar esto? Es que os puedo estar contando anécdotas hasta mañana, como ir a una televisión española y el coche que me lleva, que yo creí que era un tipo por el aspecto, etcétera, entre de izquierdas y podemita, y resulta que un tipo me para, oye, ánimo, tal, porque por la calle a veces te reconocen y tal, y casualmente, y ya muy alejado de donde vivo, yendo hacia Prado del Rey, y me pita, me para, tal, oye, bajo, y bajé esto, y entonces el tío dice, ¿y usted dónde va entonces a Televisión Española? ¿Qué va a hablar? Y bueno, yo soy de la Fundación Francisco Franco, y frena el tío, dice, arriba España, soy legionario.
cuenta conmigo, me cago en la puta, mi caudillo, hablando mal, por un legionario no va a hablar bien, pero a mi caudillo no lo saca de ahí nadie. Y me dio el teléfono, me dio tal, no sé qué. Llego a Prado del Rey, aparte de te reciben educadamente y bien todos, llega la maquilladora. Y lo típico, la broma, bueno, que la cara muy dura y tal, ¿no? No, claro. Yo, bueno, me la van a partir o me la quieren partir ahí dentro, pero usted maquille bien para que no se note. Y bueno, bromas y tal. Y me dice, pero bueno, no sacarán a Franco. La maquilladora. Y luego viene un tipo afeminado que me acompaña hasta donde está el otro contertulio, que era el que sigue buscando a Lorca. El Dixon, este tal, y dice, ¿sabe quién soy? No, pues no sé. No. Y dice, soy... Ian Gibson. Ian Gibson. Y dije, hombre. El irlandés. Digo, claro, pues y dice, digo, tenía ganas de conocerlo, hombre, pues gracias, ¿por qué? Y tal, digo, por si acaso ha encontrado a Lorca, o va a seguir buscándolo. Y luego ya de coña digo, debería reclamarle el Estado lo que ha pagado por culpa suya, ¿eh? Porque usted señaló dónde estaba, cómo estaba, tuvo ahí un debate. Pero bueno, ese afeminado que me acompaña hasta donde está Gibson esperándome, me dice, yo estoy muy preocupado, mi madre dice, está con una zozobra y una tal, y no entiendo cómo puede querer sacar a un muerto 43 años después. Y claro, a un crío con 30 años que esté preocupado de eso, lo único que le puedes decir es, pero es que además usted no sabe quién era ese muerto. Porque si lo supiera, no le digo nada. Estaría también preocupado. Vamos, no estaría preocupado, estaría, digamos, temblando. Juan Villanueva. Sí. En la exposición, efectivamente magistral, como apuntó el profesor, has hablado de la derecha, y efectivamente la derecha, sobre todo la derecha, lo que ha hecho en estos 40 años desde el año 78 de democracia y demás. Y efectivamente son cosas incomprensibles. Lo último es que a la hora de andar, pero Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta y no derogó esa ley. Es que es mejor no nombrarlo porque es gafe. Por eso no he querido tocar. Es incomprensible lo que ocurre en la derecha española. Incluso la derecha que también has mencionado de antes de la guerra es infinitamente mejor. Carlos Sotero que he mencionado, vamos, era un líder con un nivel intelectual, en fin, arrollador comparado con toda esta gente. Entonces, esta gente, exactamente a qué responde, yo no lo puedo entender. Es que yo no sé siquiera si hablamos que son de derecha, pero ¿son de derecha esta gente o son socialdemócratas camuflados? Yo creo que son socialdemócratas camuflados, porque además si se ponen de ministro de Hacienda a un buitre como el pájaro ese, ¿cómo se llama? El Montoro, pues es que eso es la socialdemocracia en estado puro. Eso es, además es terrible, hombre, para eso tendría que haberme asociado y haber asistido en AES, ¿cómo se llama lo del PP? FAES, perdón, tiene nada que ver AES con FAES. Tenía que haber sido de FAES y estar viendo ahí las conferencias que dan para quién las dan y lo que dicen, porque yo me imagino que serán nada más del liberalismo del año 45 al 80. Y los teóricos de ese liberalismo europeo será lo que se enseña a estos jóvenes diletantes, pero desde luego el pensamiento tradicional de derechas español, que es riquísimo, que es enriquecedor y que es fantástico, y bueno, pues para ilustrarse y saber lo que representa esa derecha y los valores y principios que han defendido desde el siglo XVI, pues sería lo lógico, ¿no? Y lo natural. Bueno, pues no, o sea, no solo no saben nada, sino que encima no pueden transmitir nada. Y bueno, como todo es mercadotecnia, como en definitiva lo que hay que hacer es saber el número de gays que hay en España para saber lo que hay que decir al electorado, o el número de señoras para saber la cuota que tenemos que llevar en las listas, porque la señora es así, o sea, ahora se la degrada a un número. Y entonces, bueno, pues si hay 14 ministros, tienen que 7 ser mujeres, porque si no te van a llamar homófobo, sexista, no sé qué. Entonces, hoy ha cambiado tanto y de manera tan radical todo, que es imposible que nos lleve esto a ninguna parte.
O sea, o rectificamos. Bueno, hay signos de esperanza. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es increíble y lo ha hecho sin los medios de comunicación. Lo que está pasando en Europa, hoy los trabajadores están votando en masa, el mayor número de votos que tiene Le Pen o tiene el FPD en Alemania o tienen los suecos, los italianos, bueno, Salvini, resulta, todo esto ha roto de alguna manera con lo políticamente correcto. Ya no se creen el discurso que les lleva a ninguna parte de esos políticos. Y en España, que es el último, y lo fue en la Inquisición, y lo es ahora, o sea, a pesar de que la leyenda negra parece que la España inventó la Inquisición y la aplicó primero y expulsó primero a los judíos, etc., fuimos los últimos en todo, pues ahora seguimos siendo los últimos. Paradójicamente, y es así, pero lo que yo viví el domingo, como algunos de los que estáis aquí, eso se ve que es irreversible, porque se ha conectado el lenguaje y se ha conectado las razones de peso que llevan a despertar y a decir basta, y hasta aquí hemos llegado al pueblo español. Y eso puede llegar, solo Dios lo sabe, pero desde luego puede llegar infinitamente lejos y en poco tiempo, porque hoy, a diferencia del siglo pasado, los movimientos o los cambios eran muy, muy lentos, porque no se accedía masivamente a los medios de comunicación y porque había una mayor formación. Hoy no hay más que una información enorme, con una profundidad escasísima, unos mínimos centímetros cúbicos, de tal manera que un tipo es una veleta, lo mismo te puede votar a una cosa que a su contrario. Depende de las circunstancias, depende del momento, depende de la emotividad que le transmita o del liderazgo, que sea más o menos joven, más o menos guapo, más o menos atractivo. O sea, esas tonterías que bueno, y lo importante es transformar esa sociedad, transformar los medios de comunicación social, transformar las cátedras. O sea, es una tarea que se ha desmontado en 40 años mínimo. Imaginaros volver otra vez a recuperar eso, puede costar otro tanto. A lo mejor Enrique lo ve, yo ya no lo creo. Arturo Cebrián. Bueno, Jaime, yo me uno a las opiniones, a los elogios que ya te han dado todos los que estamos aquí. Inmerecidos, sin lugar a dudas. No, para nada. Pero yo esta semana pasada leía un artículo, una entrevista a un escritor que ha presentado un libro sobre los fuertes de Argen, sobre la batalla de Argen. Es un historiador británico que yo no sabía, leí la entrevista, en los años 90 estuvo vetado en España porque en un libro sobre la guerra civil decía que estaba asombrado porque las guerras las escriben siempre los vencedores, excepto en el caso de España. Y a raíz de eso le preguntaban... Anthony Vigor. Que no me acordaba el nombre. Y le preguntaron sobre la memoria histórica. Dice que no quería abundar mucho en eso para ver si le vetaban otra vez. Dice, pero que le parecía una barbaridad. No podía entender cómo se producía. Esto me viene a pensar que hay gente fuera que también tiene opinión sobre esto. Es decir, ¿qué conocéis de la opinión de gente seria, de intelectuales, objetivos, gente que... Pues de verdad, gracias a Pedro Sánchez, probablemente en este año, antes de que acabe el año, tendremos movimientos defensores de la historia de España, de la mejor historia de España, o sea, de Franco y del franquismo, del pensamiento josé antoniano, de esa revolución social que se produjo, etcétera, etcétera. Gracias además a Pedro Sánchez, una universidad en Inglaterra y una universidad americana, estudiando seriamente si establecer una cátedra para estudiar, y si hay fondos, porque estos primero ponen los fondos y luego para estudiar la España de Francisco Franco. O sea, lo que aquí está proscribiéndose, ahora lo podemos romper y que se produzca en una universidad americana y en Inglaterra, que ya tenemos en esta semana que viene, probablemente se nombre ya a una profesora catedrático que vive en Londres, se casó con un irlandés, etcétera, que es de Valencia, española, porque fue la primera que dijo, pero vamos a ver si Paul Preston aquí no lo conoce nadie. Si es un blef, y digo, pues anda, que el Gibson, joder, si a Preston no lo conocéis, a Gibson, y de eso los han traído a España a pasearlos
como han traído a ese relator de Naciones Unidas, y se lo ha traído Garzón, lo ha llevado por aquí, le ha dicho hay 100 y pico mil en las cunetas, y el tío llegó allí y dijo 100 y pico mil que están desaparecidos, y esto ya es Camboya, o es este del norte. Pues mire usted, no, es todo falso. Y nosotros lo sabemos porque yo en el proceso contra Garzón, en el tema del franquismo, vimos de dónde sacaban las cifras. Y las cifras ni se lo da UGT, ni se lo da Comisiones Obreras, ni se lo da ningún historiador, ni se puede dar. Hay una organización que se lo encargan y pagan 100 y pico mil euros, una organización chilena, y yo creo que lo que hicieron fue contar los muertos en la batalla del Ebro, más los muertos en la Barcelona ocupada, más Paracuellos del Jarama, más tal, y los han mezclado todos y sacan 100 y pico. Pero ahí la prueba es que no quisieron entregarnos una copia de esa documentación. Ahora está en el Supremo y yo, nada más que tenga oportunidad, por eso no se me va a olvidar, intentaré que eso salga a la opinión pública, salga a la luz, o bien en forma de querella, o bien en cualquier otra denuncia, porque los de la memoria histórica desde el año 2007 es un capítulo que no hemos hablado, pero se han llevado la no menor cifra de 52 millones de euros del Estado. Claro. Y eso que Marianín, el innombrable, por eso no digo don Mariano, digo Marianín, y no toco madera, pero toco todas las ventanas, puertas, lo que quiera, no les dio un euro. Aún así, en la época de Zapatero, 52 millones, y no cuento los ayuntamientos y las autonomías. ¿Para qué se ha empleado ese dinero? Será muy importante presentar una denuncia en la Fiscalía para que se investigue. Porque ya te adelanto yo que en buscar a Lorca y no encontrarlo, ahí deben haberse gastado medio millón de euros. Pero hay otros Lorcas por todos los lugares de España que ni te quiero contar. O sea que en definitiva es un medio, de hecho la nueva ley de memoria histórica, esa proposición de ley del año 2017, ya viene a establecer, como en Chile y en Argentina, una indemnización. Primero proscribes a Franco y al franquismo, luego lo consideras criminal, después de considerarlo criminal derogas todas las leyes. El problema es que las leyes, imagínate si deroga la ley para la reforma política y la monarquía se va por el mismo camino, que eso es evidente que se va a ir y que seguiría si a Franco lo sacan del Valle de los Caídos, no tengáis duda. Lo mismo que la Iglesia entra en una crisis que yo no sé si la superaría en este siglo, pero bueno, Dios quiera que me equivoque. ¿Qué ocurre? Que al final de toda esta historia viene un problema económico. Estos buscan siempre una indemnización. Primero lo que te dije, derogan las leyes del franquismo, abominan a Franco, derogan las leyes del franquismo y luego establecen una indemnización compensatoria para todas esas víctimas del franquismo. Que ellos les dan 113, a ver si hay alguien que diga, no, mi padre no, que mi padre murió en Teruel o en Belchite o le reventó una mina no sé dónde, o estaba manipulando con capa para hacerse la foto mejor y le estalló en el ombligo. O sea, indemnizan hasta a Balmes, porque Viñas dice que lo mató Franco. Hasta la familia Balmes seguro que le dan, ¿cuánto? 135.000 euros o 150.000 euros. Eso multiplica por 100.000 y te sale la cifra que pagaremos todos. Y claro, eso es un medio de propaganda, porque son 100 y pico mil tíos que dicen, oh, esto es como si me tocara la lotería. Yo que vivo aquí con una pensión, yo que no sé qué, que nada, y encima me va a dar por mi abuelo o por no sé qué, que dice que lo persiguió Franco. Pues persiguió Franco no a 100 y pico, a medio millón mató. Al final, claro, en Chile se está haciendo eso. Aunque no lo sepáis. En Chile se está a la familia de Prat, del general que voló en Argentina, o el Letelier que voló en Nueva York, era embajador, les han dado 500 millones de dólares del erario público. A todos los que denuncien a un militar, y por eso los procesos son eternos, y son causas generales que no acaban nunca, y no se respeta ni uno solo de los derechos humanos de esos militares, ni siquiera la ley básica del derecho penal, ninguna de las leyes básicas que configuran el derecho penal, pues les están indemnizando con que señalen. Y claro, todos señalan a los mismos. Yo no os cito aquí el nombre por no darle tal,
pero claro, es un icono, es un tipo relevante por su origen, es un tipo general de lo más brillante que tuvo Pinochet, era teniente cuando el alzamiento, pero claro, fue quien fue, pues lleva 270 causas y le quedarán otras 350. Porque basta con señalar, automáticamente hay el juicio correspondiente en el que se le condena sin ni siquiera oírle. O sea, no vayáis que al principio contradicción, pruebas y tal, no. ¿Y usted cómo sabe que este señor era uno de los que les interrogó por el olor de su perfume? Claro, muy Y peculiar. el tío dice, pero ¿qué perfume llevaba yo? Porque no lo puedo recordar ni yo. Varón de luz. ¿Cómo vas a recordar el perfume que llevabas hace 40 años? Es todo sencillamente una locura, pero se les indemniza. En Chile me parece que se les da pues unos 180.000 pesos, una cosa así. Y claro, pues con eso, imagínate, toda la tropa... Mariano Redondo. Jaime, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, hace una semana más o menos se presentaron un lunes en el Valle la subsecretaria de Justicia, el subdirector de Patrimonio Nacional y el delegado de Patrimonio en el Escorial y una quinta persona, que supuestamente son técnicos los que pueden asesorar sobre la manipulación de todo el asunto. Entonces, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno en reiteradas ocasiones ha dicho que, como es un mandato del Parlamento, que se va a sumar sí o sí. En base a todo esto, yo me temo que ya deben tener preparado una estrategia, un plan muy civilino para un lunes, que es el día que cierra la Basílica, que cierra el Valle, llegar allí de forma totalmente ilegal, incumpliendo todas las leyes, y hacerlo sí o sí, por la fuerza. En este supuesto, ¿qué ocurriría el día después? Legalmente, jurídicamente, ¿cuál sería el procedimiento? Porque no hay que pensar que esto no puede ocurrir. Esto puede ocurrir conociendo la calaña de estos miserables que nos gobiernan. Entonces, ¿cuál sería, qué podría ocurrir al día siguiente? Pues mira, Luis Pío Moa coincide contigo y me dice, son capaces, y los conozco bien, y evidentemente que los conoce bien, capaz de cualquier cosa. Es cierto que contemplamos también esa posibilidad, no somos ingenuos y no sabemos, digamos, con quién nos estamos jugando los cuartos, como se decía antiguamente. Es más, esa foto que has visto la hemos hecho nosotros. Esos medios de comunicación que los han dejado en evidencia se lo hemos dado nosotros. Lo que hicieron allí lo sabemos. Coincido plenamente, y no puedo decirte más, que bien iban a ver y analizar cómo y por dónde y de qué manera y cuántos, etcétera, etcétera, dentro de ese operativo del sí o sí. La reacción de la comunidad benedictina la conoces, me imagino, que no lo admiten, que en su ausencia han entrado, pero claro, ¿qué ocurre? Es patrimonio nacional, la titularidad del inmueble es la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pero inmediatamente que es titular pasa a ser administrado por Patrimonio Nacional. Yo no voy a dar en esta conferencia, ni en otra que tengo el lunes, pistas al enemigo de por dónde podría atacar jurídicamente. Pero solo decirte que es claro que para cometer eso o acometer necesitarían, primero, el consentimiento de la Iglesia, porque no te olvides que es una basílica pontificia, y eso no se lo puede olvidar ni el Real Decreto, ni el que lo promulgó, ni la ministra de Justicia, ni el que la orienta. Tercero, que además de ser basílica pontificia para la Iglesia, hay una orden benedictina encargada de cumplir un mandato expreso de todos los papas
desde su origen en 1958. Y que eso, en una orden como la benedictina, digamos, es muy difícil que no lo quieran cumplir. Por lo tanto, tienen que violentar a la comunidad benedictina. Y una cosa es pasar allí, abrir una puerta y ver dónde está, y otra cosa el dispositivo que se necesita para eso. Obviamente, estamos preparados. Obviamente, no me pidas que te diga más. Obviamente, sabes que conocí a los hermanos Crespo Gus Pineda y como de una teórica, ensayo de golpe de Estado les llevó a la cárcel. Por lo tanto, yo no voy a ensayar en público bajo ningún concepto ni a decir que lo que haríamos en caso extremo de que el gobierno quisiera exhumar a Franco. Pero me gustaría saber que cuento con todos vosotros, no importa el número, no importa la edad y las circunstancias, y que me digáis también que estáis dispuestos, como lo estoy yo, a las últimas consecuencias. Pero sencillamente en ello nos va el futuro de nuestros hijos, nuestra propia existencia en dignidad, la libertad, la justicia y la historia de esta nación, que no la pueden pisotear, no pueden profanar, que eso sería lo que harían de noche y un lunes quien lo intentara. Y quien se arriesgue puede que se encuentre con una sorpresa y un susto del que no se puede recuperar. Pero eso es ficción y a mí no me gusta hablar sobre supuestos que no se ocurren o no han ocurrido. El 19 de noviembre es lunes. No, eso en Navidad es más fácil. Tú ponte en su lugar. Pero le gustaría mucho y del mira, 19 al 20 hacerlo. un lunes de Navidad. Le gustaría mucho del... Hazme caso. No. Pues ya, Es muy grotesco. Un 20 de noviembre que está allí media España y dispuesto a ir, y más ahora. caballero. Muchas gracias. Me llamo Ovidio Alcázar, no es culpa mía. Es una decisión unilateral de mi madre, María Rosa. Hola. No sé qué haces aquí, ya hablaremos. Es un lugar de encuentro, esto es una casa de encuentro. Coincido la segunda, hablando hablar mucho de Jaime, y es la segunda vez que tengo el honor y el privilegio de compartir espacio con él, y evidentemente me tienes a tu disposición. El otro día me presenté en la comida donde conocí a Policarpo y al general Chicharro y me encantó, de manera que me tenéis aquí. Hasta ahora he estado como un boxeador con una camisa de fuerza, en la cual no podía moverme porque las legislaciones no me lo permitían. Soy ex militar, soy militar coronel del Ejército del Aire, y el único mérito mío es no haber sido ascendido a general en esta época. Yo a mis generales, con todo respeto, si hay aquí alguno, le pido humildemente disculpas, pero estarán de acuerdo conmigo, son como las compresas, que ni se notan, ni traspasan, ni se mueven. Y los de aviación, y de hecho tenemos un ejemplo que es el Julito, el rojo. Le llamamos las EVAX, porque son las compresas con alas. Entonces, partiendo de esa broma introductoria, diré que aquí hay dos elementos importantes en todo lo que estamos hablando, ya sea la ley de memoria. No es una pregunta, es una participación, una tertulia. Hay dos elementos fundamentales que se están dando aquí, la ley de memoria histórica, con todo lo que yo consigo, el tema de Franco incluido, y el tema del separatismo, que no es solamente Cataluña. Tenemos que ser conscientes de que es una disgregación programada desde hace mucho tiempo. Hace muchos años yo tuve un profesor, que era teniente coronel, yo era un joven capitán, y me dijo: Ovidio, no te engañes, esto es... El mundo siempre se ha dicho que hay 5 reyes, los 4 de la baraja y el rey de Inglaterra. Como ahora ya puedo hablar, ahora ya sí, gloria. Nosotros tenemos la pretensión de tener el 6º rey, o la tiene él, que es el rey Juan Carlos. ¿Cómo se llama el Reino Unido? Reino Unido porque une reinos. Y España, como no hay reinos que unir, pues lo va a dividir en 17, que es lo que ha hecho, para luego ser el motor de la corona, de la unidad de España. Esto es de hace 40 años. Yo entonces no lo entendía. Lo entendía, lo he ido viendo, de venir por la cuesta de Beguilla, como dicen. Más, no te pongas nervioso, por favor.
Es que Rajoy, os dais cuenta de que tiene aquí. La larga mano. Tiene su peso, perdona. Entonces, aquí se habla de dos elementos que tienen la responsabilidad de evitar lo que no se está evitando. La corona, que está en juego, que es la que quieren derribar, y el ejército, cual lo han hecho desaparecer desde hace muchísimo tiempo, que es inexistente prácticamente. Menos de lo que la gente se cree, pero realmente está ahora mismo el león dormido. Y tendrá que jugar un papel en un momento determinado, porque siempre se habla del día después. Ha ido a hablar hace un momento, ¿qué va a ocurrir el día siguiente? Pero digo, nunca oigo decir qué vamos a hacer el día anterior. Siempre digo lo mismo, ¿por qué razón esa derecha que a mí menciona aquí? Yo soy perdonadme, disculpadme, un ex votante del PP, y me da mucha vergüenza decirlo, pero no he tenido otra posibilidad. Lo importante es que no vuelvas a votarle. Claro. No que le hayas votado. Efectivamente, pero claro, el tema está en decir cómo vamos evolucionando todos dentro de esta manada, que está perfectamente dirigida, adoctrinada y tal. Entonces, ¿qué papeles o qué vamos a hacer el día anterior, no el día de después? Claro. Y si es posible que se os ocurra entre todos una idea para movilizar esas miles, millones de personas que están deseando actuar. Porque son muchos, pero no tienen una orientación, están los partidos... Yo te digo que confíes, hombre, te agradezco mucho y es verdad, y además como militar puedes aportarlo mucho, y te agradezco como antes le comenté a nuestro ilustre contertulio, si tú analizas, y lo hemos analizado y lo vamos a hacer en profundidad todavía más, pros, contras, todo, y estamos dispuestos y determinados a todo, es todo, con todas las consecuencias, sabiendo que somos padres de familia, la edad, a don Enrique no le vamos a pedir que venga, pero todos los que estemos en otras circunstancias, don Enrique estará en esa vanguardia de los medios de comunicación y en decir que tenemos razón y que hay que defender eso y que bajo ningún concepto no puede ser. Es algo de tal, digamos, brutalidad que es imposible hacerlo 4 personas. Pueden ir 4 personas a abrir la puerta, o 5 que fueron. Pueden tal, pero no exhumar a un jefe de Estado en una basílica pontificia. Eso trasciende. Y nosotros, y si tú tienes algún tipo de garganta profunda, topo el lugar clave, o cualquiera de vosotros, etcétera, por favor, decídnoslo. Porque todas las informaciones confluyen para tener la certeza de cuándo, de cómo y de dónde. Y fíjate, tengo el pálpito y no solo por lo que me han contado de los milagritos del Valle, no solo porque las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda, donde está la mano de Santa Teresa, donde ha terminado la mano de Santa Teresa, que me han confesado que todas las mañanas las preces rezan por nosotros y rezan porque el Valle de los Caídos siga como está y Francisco Franco reposando ahí. No es solo recurrir a que Dios me ayude, me ampare y me proteja. No. Es que estamos haciendo lo necesario para que nos ayude, para que nos ampare y para que nos proteja. Y si hacemos las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer, fijaros lo poco que éramos y los medios de comunicación que tenemos hoy. No damos abasto. Yo he tenido que parar por la nariz 1 o 2 semanas. Juan decía, ¿no puedes ir a alguna televisión? Digo, Juan, no puedo, porque no puedo ir así, porque claro, viene el chiste, la broma, le ha dado el rejón con la bicicleta, o le ha pegado un podemita, o los CDR han llegado a Madrid y estos están corriendo como despavoridos por el tiro, etc. En definitiva, hemos roto el cascarón del huevo y por lo tanto ya somos un polluelo que hay que matar, hay que aniquilar, hay que destruir. Y fíjate la reacción del pueblo español. A mí me transmiten la gente del Valle, los monjes, etc., que es imposible diariamente hacer
abasto, dar abasto, hacer acopio. Las colas son inmensas, llegan a la A6. El Vía Crucis este año ha sido tremendo. El Vía Crucis es como... O sea, en definitiva, cuando hay persecución hay fe, hay gente que reacciona y que se da cuenta. Y si no lo consiguen, y yo creo que es imposible que lo consigan, porque vamos a impedir que lo consigan, en poco tiempo, en 6, 8, 10 horas, va a estar aquello imposible, porque va a haber miles y miles de personas, primero de la periferia, luego en coches, luego, en fin, habrá gente que hasta se tire en helicóptero, fíjate, que sea paracaidista o legionario mío del coche. Porque, claro, ¿quién contaba con ese legionario? Que era paracaidista y que ya es ex legionario y ahora trabaja para la televisión española. Bueno, pues ese se presentará allí y como está preparado y puede ser un rambito que no se sabe de dónde sale, pues entonces, en definitiva, se van a encontrar con un problema para el que no estaban preparados. Porque hoy la sociedad civil tiene posibilidades de movilizarse. Y hoy la sociedad civil, bueno, en Cataluña porque no han querido emplear los medios adecuados, pero si no, a ver cómo los empleas. A ver cómo empleas a la Guardia Civil, a la Policía Nacional e inclusive a los Mossos de escuadra contra 30, 40.000 o 60.000 personas ahí apretando con jóvenes, menos jóvenes, etcétera. Nosotros niños no vamos a llevar al valle, eso está claro. Pero todos los demás que quieran y puedan y deban, cuando se produzca el llamamiento, os digo que no tengáis duda. Y todos va a ser importante. O sea, yo no soy para decir también a mujeres mejor, no, bueno. Si una mujer, ya lo sé. Y yo solo en casos de incendio considero que primero los muebles y luego las mujeres y los niños. Pero solo en caso de incendio. Con lo cual, como no es el caso, me parece perfecto y jamás diría yo que no, todo lo contrario. Así que eso es lo que hay y eso es lo que habrá. Si alguien les pasa información, oye, que estos están dispuestos a todo, pues a lo mejor también se lo piensan mejor y no van a cometer. Pero bueno, estos son muy bárbaros, muy bárbaros. Si la pregunta mía más que no la intervención era para intentar averiguar entre todos si hay alguna forma se nos ocurre. Yo el otro día propuse una y la voy a intentar llevar a cabo humildemente, pero es un banderín de enganche. Esto es una guerra intelectual, una guerra mediática en la cual hace falta pues personas que cada uno cumpla su función y se encargue de determinados ámbitos. Unos estudiarán y darán argumentos para el tema de Chile, otros para el tema de Salamanca, otros para la memoria histérica. En una palabra, necesitamos lo que se llaman tropas en esta guerra mediática intelectual. Es un think tank, como le llaman a los pijos, yo lo llamo puchero de ideas, pero hace falta que en ese puchero de ideas haya gente echando ideas. Taller de ideas llamamos nosotros. Si te gusta más, taller de ideas. Taller, más gremial, más propio. Pero sí, lo que hace falta es que se nos ocurra cómo poner ese banderín de enganche para que la gente está deseando, mucha gente joven me pregunta, bueno, ¿y qué hacen los mayores en Murcia? ¿Qué hacen los mayores? Pues eso, claro, jubilado, pasear por el Retiro y leer el ABC. Sí, no hay nadie que levante ahora mismo, los pocos que están levantándolo, pues ¿qué le vamos a hacer? No lideran mucho. Parece ser que desde ayer hay alguna vox que suena, pero... Me suena. Nico Roa. Sí, bueno, Jaime, sinceramente darte la enhorabuena por tu brillante exposición y también el valor con el que defiendes la Fundación Francisco Franco allá donde te llaman y afuera de que te partan la cara, como a veces, porque ya se sabe lo que hay. O sea, vas a sitios donde evidentemente ya está pergeñado y está urdida la trama y a una persona como tú, pues evidentemente te dan los 30 primeros segundos y luego es un chaparrón que no haces ahí. Eso lo he visto ya tantas veces que es que uno sí, pero no nos han sacado de quicio, no nos han sacado del plató. No han conseguido... No han logrado que te crispes y que... Y esto va a ir a más. Y cuando llegue, porque ahora está en la primera fase, no te equivoques,
la fase de contra los cuerpos la mentira, contra las almas la mentira, la calumnia, la tal, sacarte de la tal, denostarte, etc. Pero luego vendrá la violencia física, la real. Entonces hay que estar preparado para esa segunda fase y para lo que venga, que eso al fin y al cabo no es tan difícil adivinarlo. Y si nos sabemos defender y estamos preparados, será mejor que si creemos que esto es una Arcadia feliz y que esto es un sistema democrático liberal y que la alternancia del poder es esencial para el progreso de los pueblos y las tonterías que se dicen habitualmente. A mí lo que te quería comentar, a mí me da mucha tranquilidad y me reconforta saber que hay un plan, que no nos lo vas a hacer extensivo. Y eso es lo único que no voy a decir. Eso es lógico, pero a mí me reconforta saber que a nivel jurídico, tenéis una estrategia, y que esa estrategia la consideráis muy válida, y bueno, porque yo estoy persuadido... Jurídicamente, Nico, no tengas duda que no podrían. Pero yo estoy persuadido ahora, que a pesar el de... derecho a ellos les importa un bledo. Tienen jueces para que no establezcan una medida cautelar y por lo tanto aprovechen y el Real Decreto les sirva. Pero al final, ese sí o sí lo van a tener que hacer contra el no es no. Quien le echa un pulso al Estado, al final pues lo pierde. vale, entonces, pues eso será para los que no tengan fe. No, bueno, vamos a ver. Yo perderé, pero desde luego el combate lo van a tener sí o sí. Y yo me sumo no a ese banderín de enganche, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, creo que no teniendo razón jurídica, y ello en un Estado de Derecho es una aberración, van a hacer lo que ellos tienen en la cabeza. Sin duda. De la misma manera que arrancaron la estatua del caudillo en el nuevo ministerio eso es más para fácil. celebrar el cumpleaños. Sin duda. Sí, pero que fue una butad. O sea, que fue un acto despótico. Es más fácil y no hay más que un traidor. Bien. Albertito Ruiz Gallardón. Claro, exactamente. Yo estoy persuadido de que El estos resto van a llevar adelante sus planes. Sin duda. Toda vez que el Valle de los Caídos se quede sin la sepultura de Franco, para mí, si yo tuviera un familiar enterrado allí, por la parte nacional, evidentemente, yo pediría inmediatamente que sacaran a mi familiar, porque yo no permitiría que mi familiar estuviera en Podemoslandia, en el parque temático que estos tíos van a hacer. Y en ese momento debería de cumplirse absolutamente por todo. Pero mira, si la que se va a hablar o a ocurrir en España, que no podemos prever, porque lo nuestro es una nación y un pueblo escasamente reflexivo, muy emotivo y muy acomodaticio. Hemos estado acomodaticio, como decía, y ahora me acuerdo que en paz descanse don Rafael García Serrano, decía, es que el problema del pueblo español es que hasta que no te dan las 10 de últimas y te dan la novena, no reaccionas. Entonces estamos ya en la novena, nos han tocado la novena, Franco es la novena, ya de las 10 de última no te queda nada. Y entonces reaccionamos, claro. ¿Qué tuvo que pasar en el 36? ¿Tú te crees que un pueblo, y vuelvo a Víbor, como señala, el americano Stanley Payne, dice, no hay un pueblo que haya aguantado más la persecución política que el español antes de ir a la guerra civil? Es que a los 2 meses del 14 de abril ya se habían quemado en Madrid 1000 iglesias y en toda España, en Madrid 100 y en toda España 1000. Es que aquí, claro, y a partir de ahí toda la persecución religiosa, expulsión de los jesuitas, la confiscación de bienes, la prohibición de tal, la persecución a todo discrepante, todos lo sabéis, toda esa ley de defensa de la República. Y en el año 34, contra la propia legalidad, porque ganan las derechas, ya se rebelan. Y van directamente a la guerra civil, y el fraude de febrero, aquí estáis todos documentadísimos. No hace falta hablaros de eso. Bueno, pues el pueblo español, esa derecha española católica de la CEDA, entonces, tenía valores. Y fíjate lo que aguantó. Esta que no tiene valores, como no le quites el sueldo, o no le quites el momio o la pensión, va a aguantar hasta Venezuela, hasta que tengan que huir despavoridos de España. Bueno, ahora mismo hay un partido que propone derogar la ley de memoria histórica. Claro. Evidente.
Es una Bueno, lucha. evidente, por eso te digo que va a reaccionar, y yo no soy de los que crea que ese partido entre con un grupo parlamentario. Ese partido, si sigue en la línea que vimos ayer, pasa de 20 o 30 diputados, y si no, al tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna exposición más? Y antes de nada, Oye, y de perdona ir un al baño momento. porque he bebido Jaime, mucha agua, Jaime, quiero una- agradecer que ha aparecido aquí una amiga mía, Jaime, una a cuyo pregunta, por padre favor. admiraba, Aclara- que era aclara- Nuria Castillo. Aclaro una duda. Gracias, Nuria, por haber venido. Estás tan guapa como hace 20 ¿Quién años dijo- y me lo permitirás tú y el resto de contertulios. Jaime, ¿quién dijo que Franco fuera enterrado en el Valle? ¿Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos. El Consejo de Ministros lo aprueba y Juan Carlos lo ratifica y firma un decreto de exhumación. Una iniciativa suya de que se lo propuso a inhumación, doña Carmen. de inhumación. No Franco pone, Polo. no tiene que explicar las razones, es el jefe del Estado y dice que el jefe del Estado y tal, primero se aprueba en Consejo de Ministros, luego se lleva a que el rey lo ratifique y firma un decreto inhumando el cuerpo tal de Franco y dejando a la orden benedictina el encargo de su guarda y custodia y diligenciamiento. Eso es impecable. Y el sucesor de ese rey es el actual, y claro que le afecta a la monarquía, claro que el ejército tiene algo que decir, pero yo no voy a meter en un lío ni a uno ni a otro. Que cada uno cumpla con su deber y con su obligación, lo mismo que la Iglesia. Yo a los que sí señalo, porque sin ellos no podría, sería a la familia, que están hasta ahora de manera impecable, y a la Iglesia. Y la Iglesia no puedo decir lo mismo que de la familia. Si queréis vuelvo un segundo, voy al baño. Aprovechamos para darte las gracias, Jaime. Daros las gracias a vosotros por vuestra asistencia. En breve os comunicaremos las siguientes actividades, la siguiente tertulia, que va a ser igual de interesante que Más, esta. seguro. Va a ser muy interesante. Y sobre todo, don Enrique, que después de todo lo que me conoces y me aguantas en comidas y en historias, que vengas a escucharme. Exactamente. Tiene mérito, ¿eh? Verdaderamente, el que merece el aplauso es don Enrique en todos los órdenes. Don Enrique, que en paz descanse.